5:08 p.m. Está usted en este servicio informativo Juntos de Grupo Fórmula. Y bueno, pues todos lo sabemos, se lo hemos informado con oportunidad. Estamos en plena efervescencia político-electoral, aunque hay en este momento una pausa, un periodo llamado intercampañas por este tema del calendario electoral del INE. Bueno, vamos a platicar precisamente de este tema, pero relacionado justamente con los gastos de la precampaña de los tres aspirantes a la presidencia de la República. Precampañas que finalizaron hace apenas unos cuantos días. Y esta tarde está con nosotros en la vía telefónica de este programa Carla Humphrey, quien es consejera electoral del INE, precisamente para hablar de este tema. Carla, me da mucho gusto saludarle. Bienvenida. ¿Me escucha, Carla? Carla Humphrey. No, tuvimos un problema, ya sabe, la telefonía celular así es. Mientras le comento a usted que en este contexto de lo político electoral, hoy se dieron a conocer los datos, precisamente los montos de lo que cada uno de los aspirantes presidenciales gastaron en poquito más de un mes de las precampañas que recién terminaron. Y de esto justamente vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es importante saber en estos tiempos de austeridad cómo se vienen gastando los dineros cada uno de los precandidatos y en este caso las alianzas políticas. Usted sabe que, por ejemplo, al aspirante presidencial de Morena, que va en alianza con el PT y con el Partido Verde, hay un presupuesto que se destina para este objetivo. Lo es también, por supuesto, con Xóchitl Gálvez y también con el recién ya nominado, el precandidato de Movimiento Ciudadano. Retomamos la comunicación, está Carla Humphrey en la línea telefónica. Consejera del INE, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto saludarte y también a tu audiencia. Muchísimas gracias, consejera. Bueno, pues ya se dieron a conocer los montos de lo erogado, lo gastado por los tres aspirantes presidenciales. Es algo que llama un poco la atención porque la aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD gastó más que sus dos adversarios políticos. Cuéntenos de este recuento, cómo se hizo y si alguna cantidad va más allá de lo permitido por la ley. Estas cantidades en realidad no tienen sustento, es decir, no son ninguna cantidad autorizada por la autoridad electoral. Estamos en plazo de precampaña, de intercampaña. Los partidos políticos ahora tendrán que presentarnos los informes de gastos de precampaña. Ello sucedió pues el día de ayer 21. Nosotros empezaremos a revisar que esa información sea correcta, sea veraz, sea oportuna, sea completa. Los oficios de errores y omisiones los empezaremos a mandar a partir del 3 de enero. Nos los deberán responder el 10 de febrero a más tardar, es decir, 10 días después. Después haremos un dictamen y un proyecto de resolución de la Comisión de Fiscalización que tendremos que aprobar hasta el 21 de febrero, es decir, casi en un mes, y presentarlo al Consejo General para que el Consejo General resuelva a más tardar el 27 de febrero. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que en realidad es una fase preliminar en la que, bueno, hay un sistema de fiscalización en línea en que los partidos van obviamente subiendo cuáles son sus gastos y los comprobantes de los gastos que han hecho, los informes que tuvieron que presentar el día de ayer, pero de cualquier forma esto es un tema preliminar. Esto no se da por bueno que eso es lo único que hayan gastado o que lo que reporten sea veraz o que no haya otras formas de contrastar esa información. Para empezar, el propio instituto hace monitoreos, por ejemplo, de gastos en radio y televisión, de espectaculares, de distintos temas. También tenemos distintas actas respecto de los eventos que realizan cada uno de los partidos políticos. Tenemos que contrastar si lo que reportan los partidos políticos está de acuerdo a lo que señalan las actas de las y los funcionarios públicos de esta institución que acudieron a verificar estos eventos y en qué características o circunstancias se estaban realizando. Sí. También preguntamos a los proveedores para ver qué es lo que, por ejemplo, compraron, el bien o el servicio, se ajuste a lo que nos están reportando en cuanto a cantidades, en cuanto a montos y un largo etcétera. Es decir, apenas la fiscalización está comenzando y por tanto pues estas no son cifras que puedan considerarse definitivas ni que no se van a mover. Así que
Sí, ya con ahora, esa reserva. sí, consejera, esto quiere decir que todavía van a ser sujetas de comprobación. Estoy viendo los datos, la estadística, los números, en el sentido de los números correctos. Xóchitl Gálvez reporta gastos de precampaña por 62.6 millones de pesos, en tanto Claudia Sheinbaum 38.8 millones de pesos y Jorge Álvarez Maínez, que fueron unos cuantos días, por cierto, 2.1 millones de pesos. Le pregunto, consejera, ¿qué va a pasar si estos datos no coinciden? Ustedes, válgame el dicho, tienen otros datos, se falseó la información y los números. ¿A qué tipo de sanción se hace acreedor el precandidato y los partidos que lo respaldan? Bueno, en primer lugar, como te comentaba, es un proceso de fiscalización que es largo, quedó recortado por una sentencia del tribunal, pero de cualquier forma los errores o las omisiones que nosotros encontramos en los informes se las damos a conocer a los partidos políticos justamente para que aclaren conforme a derecho conviene, si están mal los datos, si en efecto se equivocaron, si no mandaron la comprobación, si no reportaron algunos gastos, etcétera. Sobre esto volvemos a revisar. Si hay algún otro error, se los hacemos también saber, pero lo que te quiero decir con esto es que estas no son cifras definitivas. Sí, Al final, son si los preliminares. partidos, exacto, si los partidos no resuelven y no aclaran cuáles son los montos, si los montos son mayores, si no presentaron la documentación comprobatoria que avale los gastos, pues evidentemente se harán acreedores a una sanción. Las sanciones van desde la amonestación pública, la multa, se le puede descontar una parte del financiamiento público que reciben, es decir, hay distintas multas y también recordemos que para las y los precandidatos presentar estos informes es una obligación solidaria, es decir, tienen obligación también de presentarlos y por tanto pues la sanción también puede ir, si no se presentan estos informes, hasta la negación del registro como candidata o candidato a un cargo de elección popular. Correcto. Consejera Carla Humphrey, esto también engloba o no engloba, no va implícito, van implícitos los gastos de las encuestas. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque últimamente en este cierre de precampañas se produjeron acusaciones de un lado y de otro, en función o en el sentido de que eran o son encuestas pagadas, cuchareadas, hechas, mandadas a hacer a modo y demás, acusaciones mutuas. Ahora, ¿esto también, esta fiscalización de recursos, también alcanza las encuestas? A ver, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es obligatorio para todas las encuestadoras registrar ante el Instituto Nacional Electoral la metodología que están utilizando para realizar encuestas, los tiempos y además si alguien está financiando o no estas encuestas. Damos a conocer estos informes cada sesión ordinaria de Consejo General, eso por un lado. Por otro lado, si los partidos, como una estrategia de precampaña, están haciendo encuestas, también nos las tienen que reportar y por tanto, pues ese es uno de los temas que también estaremos fiscalizando. Nadie dice que los partidos no pueden tener encuestas propias, pues para ver cómo dirigen sus estrategias de campaña, pero desde luego las tienen que reportar a la autoridad electoral dentro de los informes de fiscalización y justamente es uno de los temas que si aparecen, pues claramente estaremos fiscalizando. Así es. Finalmente, consejera Carla Humphrey, consejera electoral del INE, las campañas oficialmente arrancan, tengo entendido, el 1 de marzo, el 2 o 3 de marzo, por ahí. Ahora bien, ya se tendrá para finales de febrero los datos correctos de todo esto que fue, con todo y sus amonestaciones, llamados de atención, lo que sea, para que los entonces candidatos ya oficiales arranquen limpios y en ceros a lo que va a ser la recta final del proceso electoral rumbo a la presidencia. Estoy hablando de los tres importantes. Nadie se puede tener una candidatura si no pasa, esta etapa, porque, por ejemplo, si no presentan un informe de gastos de precampaña, podría ser que se les quita el registro. Si sobrepasan los topes de gastos de campaña, pues habrá sanciones. Tenemos además que verificar el origen y el destino de los recursos. Como sabes, tienen fuentes establecidas de financiamiento y hay fuentes ilegales de financiamiento. Alguna sanción pudiera llegar hasta la cancelación del registro, por ejemplo, o del
Sí, o la negativa de registro en este caso porque todavía no están registradas ni registrados. Sí, la fiscalización es previa y tendríamos que ir a Consejo General a más tardar el 27 de febrero y como bien señalas, este periodo de intercampaña está desde el 19 de enero al 29 de febrero y las campañas inician el 1 de marzo. Así que para el 1 de marzo ya tienen que estar resueltos los dictámenes y las resoluciones en materia de fiscalización. Correcto, muy bien. Consejera electoral del INE, Carla Humphrey, le agradezco que nos haya tomado la llamada esta tarde aquí en Juntos de Grupo Fórmula. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por este espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ahí tiene usted la información al momento de la autoridad electoral. Nos acaba de definir la consejera del INE, Carla Humphrey, exactamente a qué se atienen o a qué se harían acreedores los aspirantes en este momento, precandidatos o sus partidos, sus alianzas, sus coaliciones, en caso de violar la ley y no hacer exactamente un reporte completo, pormenorizado, que les dé exactamente derecho al siguiente paso electoral rumbo a la elección presidencial del mes de junio. 5:19 tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos esta tarde en Juntos de Grupo Fórmula. Volvemos.